Buenas tardes, profesora. Para este video veremos la realización de la práctica 4, titulada Divisor de voltaje y corriente. En la primera parte, la cual trata sobre el divisor de voltaje, tenemos un circuito que consta de 10 volts y 3 resistencias. La primera de 1 kilo ohm, la segunda de 470 ohms y la última de 560 ohms. En la práctica nos piden calcular el voltaje de cada una de las resistencias. Para la resistencia 1 tenemos la siguiente información: 10 volts que son suministrados a todo el circuito, el valor de la resistencia 1 que es igual a 1000 ohms y la resistencia total que es igual a la suma de las tres resistencias, la cual tiene un valor de 2030 ohms. Al utilizar la fórmula de voltaje de R1 es igual al voltaje suministrado por la impedancia 1 entre la impedancia total es igual a 4.92 volts, lo cual coincide con nuestros cálculos. Para la resistencia 2 y 3 se utiliza la misma fórmula, solo que cambia R1 por la resistencia respectiva. Por último, podemos observar que nuestros cálculos son correctos, gracias a la ayuda de los multímetros que están conectados en el circuito, ya que los valores son prácticamente iguales. En este caso tenemos que el valor del voltaje en la resistencia 2 es igual a 10 volts por 470 ohms entre 2030 ohms, lo cual tiene un valor de 2.315 volts. Y esto lo podemos observar que es exactamente lo mismo en nuestro multímetro. Por último, el valor del voltaje en la resistencia 3 es igual a 10 volts por 560 ohms entre 2030 ohms, lo cual nos da un valor de 2.758 volts. Ahora vamos a medir el voltaje en cada uno de los nodos con respecto al nodo común. Tenemos que el voltaje 1 es igual al voltaje S, lo cual equivale a 10 volts. El voltaje 2 es igual a R2 más R3 entre la resistencia total, y todo eso multiplicado por Vs, lo cual nos da un valor de 5.07 volts. Por último, tenemos que el voltaje 3 es igual a la resistencia 3 por Vs entre la resistencia total, lo que nos da un valor de 2.75 volts, con lo cual podemos observar que los cálculos son correctos.